iniciar el segundo módulo. Estamos iniciando el segundo módulo dentro de nuestro curso, ¿no? El curso tiene 3 etapas y cada etapa tiene 3 módulos, ¿no? Estamos en la primera etapa, que es la de la escucha. El primer módulo eh, fue ¿qué iglesia vivimos? Eh, donde tratamos de reconocer los distintos modelos o ideas y comprensiones que hay sobre la iglesia. ¿Mm? En, en este segundo módulo de la etapa de la escucha, nosotros vamos a trabajar ya una de las características fundamentales de la iglesia, y por eso es este, este módulo tiene el título de Ser iglesia es ser sinodal. Entonces, como es inherente a, a nuestro ser como iglesia, esta cualidad, esta característica de sinodalidad. Eso lo vamos a trabajar más profundamente con la ayuda de los panelistas del día de hoy, pero antes de, digamos, de saltar a este nuevo módulo, queremos nosotros un poco eh, eh, confirmar y escucharlos a ustedes con respecto a al primer módulo que hemos vivido, ¿no? O sea, ¿qué iglesia vivimos? ¿No? Entonces, ahí quisiéramos que alguno de ustedes pudiera levantar la mano y, por ejemplo, compartirnos si es que ha habido alguna idea que les ha sorprendido de lo que nosotros hemos revisado, o qué aportes pueden recuperar ustedes del primer módulo que hemos tenido, tanto en los webinars como en los videos, en el webinar que tuvimos, o con los videos que les hemos mandado a través de la plataforma. Si es que, o sea, ¿cuál es la idea que más les ha aportado? Si es que han encontrado o algo novedoso, o quizás la confirmación de una idea que ustedes ya venían trabajando, ¿no? O sea, que vamos a tener unos 5 o 10 minutos para escucharnos entre nosotros, así que cualquiera de ustedes puede levantar la mano o directamente abrir su micrófono para escucharnos. Para poder vivir la sinodalidad y para poder vivir, necesitamos agentes pastorales participativos. A ver, a ver quién, insistimos, si hay alguien que se anima a compartirnos alguna idea que para ustedes les haya sido significativa, importante de lo que hemos trabajado en el primer módulo, o quizás también pueden aprovechar para cuestionarnos y criticar y decir, oye, pero no ha habido nada sorprendente, no ha habido nada importante en el primer módulo. ¿Mm? Todo es posible y nos gustaría escucharlos. Yo creo, José, buenas noches con todos. Habría también que decirle a nuestros participantes de que todo aporte o toda opinión, todo comentario es bueno, ¿ok? Y todo va sumando en nuestro aprendizaje para que no piensen nuestros participantes, nuestros hermanos, que el comentario puede ser negativo o quizás con menos validación. Pues todo suma para nuestro aprendizaje y nuestros conocimientos. Así que todo aporte es muy bien recibido. Muchas gracias por esa precisión, Daniel. Sí, es importante. O sea, estos comentarios no son un examen, ¿no? Es un camino de reflexión y de escucha entre todos. A ver si alguien se anima. Sí, hay un comentario, si me permites, hermano, eh, que tenía con respecto a lo que mencionaste, la importancia de entender a diferentes iglesias, eh, mejor dicho, la iglesia, que es una sola, obviamente, pero con Ujú. diferentes culturas, adecuándose a cada realidad, a cada situación. Pero una de las cosas que me queda un poquito en la intriga, en la duda, es que cada vez estamos viendo que menos jóvenes participan de nuestra iglesia. Eh, y muchas veces los sacerdotes eh, mencionan de que el problema está en la casa.
o el problema está en que no hay una buena educación y se le echa mucho la culpa también a las redes, al mundo de esta carencia. Mi pregunta es, obviamente, para ti, hermano, para ver si me puedes aclarar esta duda, con respecto a si nosotros, vámonos a comparar con, obviamente no es el caso, pero si fuera una organización paralela y una organización paralela no está funcionando, definitivamente hay una responsabilidad de quien no la hace funcionar. No es solamente el cuerpo de la iglesia, como podríamos llamarle, los que somos todos nosotros, sino también es las costumbres y los usos. Es cierto que todo va cambiando. Sabemos que las misas antiguamente se daban de espaldas al pueblo y se miraba al altar. Sabemos, ha cambiado muchísimo a través del tiempo, pero hay cosas que no cambian hasta ahora y no logro entender que en ese cambio otras congregaciones, vamos a llamarles así, otras organizaciones, sí están cambiando y están haciendo un modelo más atractivo para los jóvenes. Sin embargo, nuestra iglesia se resiste todavía a eso. Y uno de esos puntos donde, y acá termino, que es donde quisiera tu opinión, hermano, con respecto al rol de la mujer. En nuestra iglesia todavía seguimos con el estilo de que solo el hombre puede ser sacerdote y puede dar una misa. Sin embargo, nosotros, y yo particularmente en muchos retiros, he recibido de madres, de monjas, ¿no? Madres, eh, unos sermones maravillosos, unas charlas espectaculares. Y ellas estoy seguro que podrían suplir toda esta necesidad a veces de sacerdotes si nosotros nos abriéramos un poquito, como se ha abierto todas las organizaciones del mundo, menos la iglesia. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a seguir con ese estilo, ¿no? Que se resiste a cambiar en muchas cosas y que eso es, para mí particularmente, está ocasionando que perdamos en cantidad la asistencia de jóvenes. Basta ir hacia las misas donde vemos gente mayores de 40 para arriba. Muy poca participación de jóvenes en la mayoría de las iglesias. ¿Cuál es tu opinión, hermano, con respecto a eso que me quedó un poquito la duda al respecto, ¿no? De este cambio que tú muy bien lo has descrito en esas 3 sesiones? Muchas gracias, Carlos. Voy a comentarlos, pero creo que también la idea es un poco también escucharlos a ustedes y para no caer en la tentación de ir pregunta por pregunta, ¿verdad? Pero sí, creo que vale la pena reflexionar un poco más sobre lo que nos has planteado. Este, pero quiero escuchar a ver si hay otros comentarios, otras preguntas, cuestionamientos que han surgido de lo que hemos venido reflexionando en este primer módulo. Luzmila, veo que has levantado la mano, te escuchamos. Buenas noches con todos. Sí, en parte es algo, una problemática lo que dice nuestro compañero Carlos, lo que vive la iglesia, ¿no? Pero respecto a lo que yo he sentido en este curso, me ha gustado mucho no llevarlo a la parte dogmática, sino al campo, a la vida, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, volver a los inicios de Jesús en la espiritualidad de Él. ¿Qué nos dice? Anunciar la buena nueva. Pero ¿cómo lo vamos a anunciar? ¿En forma dogmática? No, con nuestros propios testimonios, con esa espiritualidad de Jesús más abierto, más comprensivo, con mucho amor. Yo pienso que el camino de sinodalidad es, como se dice, una transformación de la iglesia, ya que ha sido un poco cerrada en ese sentido, pero ahora nos manda, ¿no? A buscar a nuestros hermanos que no conocen a Jesús, a buscar y a cambiar, que no todo es malo, no todo es corrupción, no todo es problema, sino si nos sintiéramos esa paz que el Señor nos dejó,
ese amor, como le preguntó a Pedro si él le ama, tuviéramos ese carisma, esa espiritualidad de Jesús, podríamos llevar el camino sinodal muy bien, ¿no? Yo pienso que caminar sinodal es un sentimiento, porque es un servicio, no es un pago que nos hacen, sino un servicio al encuentro del hermano. Por eso me gustó bastante que tú, José, dijeras, no tanto en lo dogmático, sino a la pastoral, cómo lo hacemos, cómo sentimos a Jesús en nosotros, ¿no? Cómo somos iglesia o no somos iglesia. Entonces nosotros formamos parte de Él. Jesús como dice, cabeza del cuerpo. Quizás yo pueda ser el apéndice, pero el apéndice es un órgano importante. Soy pequeñita, pero soy importante. Ese es nuestro caminar, ¿no? Eso sentir. Yo pienso que es un sentimiento el camino, cómo vivimos la sinodalidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Luzmila. Y creo que algo, buena parte de lo que ha dicho Luzmila nos puede ayudar también para redondear y reflexionar junto con Carlos. Yo creo que parte de lo que nos ha dicho Carlos también tiene la respuesta, y por eso justo esta inquietud, ¿no? Esta preocupación de cómo vamos respondiendo a los nuevos tiempos y a los nuevos desafíos que se presentan. ¿Ya? Y un poco lo que nosotros hemos querido enfatizar es que esta ha sido la preocupación continua de la Iglesia. Miren que el primer concilio de Jerusalén, ¿no? O sea, los apóstoles, cuando están saliendo de Palestina y se encuentran con las comunidades griegas, empieza la situación, oye, ¿y cómo hacemos con estos griegos que no se circuncidan? ¿No? Ya desde ahí empiezan las tensiones. ¿No? Nosotros hemos, en este cambio de época, ¿no? Ya que nosotros lo hablamos como una novedad, pero que ha empezado en los años 60 y donde la iglesia, con la sabiduría que tuvo eh, Juan 23, ¿no? Oye, las cosas están cambiando, está cambiando el escenario, entonces tenemos que ver cómo lanzarnos a este nuevo mundo. Entonces ya con el Vaticano II se plantearon muchísimas innovaciones para la iglesia. ¿Sí? Estamos 60 años después y no hemos puesto en práctica ni la mitad de lo que se dijo en Vaticano II. ¿No? Entonces, claro, el proceso de transformación no solo de la iglesia, sino de la humanidad es lento, es lento. Quizás nuestras generaciones, nosotros estamos más acostumbrados a la velocidad, a la transformación, ¿no? Miren que cada una de las épocas de la historia han ido acortándose y durando, o sea, la edad antigua, ¿no? O sea, desde la invención de la escritura hasta el inicio de la Edad Media, ¿no? Estamos hablando como de 8 o 10 siglos, creo que como de 10 siglos. Pero luego, desde la invención de la escritura hasta el inicio de la Edad Moderna, pasaron 6 siglos. De la Edad Moderna a la Edad Contemporánea pasaron 2. Y del inicio de la Edad Contemporánea a lo que algunos filósofos están llamando esta posmodernidad, ¿no? O sea, no ha pasado ni un siglo. O sea, cada vez los periodos de transformación histórica son más cortos. Pero aún así, o sea, para la existencia de una persona, esos periodos son largos. Entonces, 60 años no son suficientes para estos cambios históricos, ¿no? Claro, nosotros quisiéramos que fueran más rápidos, quisiéramos ver estos cambios más acelerados, pero el ritmo de la humanidad, o sea, no solo de la iglesia, quiero un poco enfatizar que esto no es solo un problema de la iglesia, es un problema de la humanidad, ¿no? Y entonces la iglesia ya está encaminada en esto, pero nos va a tomar su tiempo, ¿no? Yo creo que estas dos intervenciones han sido muy propicias y nos permiten justo ya entrar en materia del tema de esta noche, que es ser iglesia, ser sinodal. ¿Mm? Y vamos a tener el aporte de dos grandes panelistas, de dos grandes maestros, que nos van a poder compartir mucho de su experiencia y sabiduría. Están con nosotros la hermana Birgit Weiler,
que espero pronunciarlo bien, ya después ella nos precisará si he tenido la certeza o no, o me jalará la oreja como para decirlo de manera correcta. Y está también con nosotros León Fernando Lucas, ¿no? Ambos son dos miembros de la iglesia, militantes, agentes pastorales, teólogos, y también con otros campos del conocimiento, y nos van a aportar esta noche. La hermana Birgit, ella nació en Alemania y actualmente es miembro de la Congregación de las Hermanas Misioneras Médicas. Ella es licenciada en teología y tiene un doctorado en teología intercultural, ¿no? Nació en Alemania, pero desde 1990 vive y trabaja en el Perú, habiendo colaborado en el vicariato de Jaén, en el trabajo pastoral con los pueblos originarios, Aguajún y Huampis, ¿no? Ella por muchos años ha sido profesora en la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya y también en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23. Y desde el 2020 es profesora del Departamento Académico de Teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella ha participado en el Sínodo de la Amazonía del año 2019 en Roma y es miembro del equipo de reflexión teológica del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Núcleo de Mujeres, Teología y Espiritualidad de la Red Eclesial Panamazónica. Y también es parte del grupo de estudios ecuménicos sobre ecología integral en APREPAM, ¿no? En la Red Eclesial Panamazónica. Así que les pido a todos ustedes que me ayuden a recibir a la hermana Vigi con unos aplausos virtuales. Ahí recuerden que abajo tienen la barra de emoticons, la barra de reacciones, para poder darle la bienvenida a Birgit. Y también está con nosotros, como les mencioné, León Fernando Lucas. Él también es hermano nuestro de nuestras comunidades cristianas. Él nació en Brasil, ya, vive aquí en Perú, es peruano. Él es licenciado en ciencias políticas y yo me imagino que desde su origen brasileño también está muy vinculado con la Amazonía, un tema que ha investigado mucho y con el cual él ha publicado su tesis con el título de Iglesia con rostro amazónico, ¿no? Siempre preocupado bueno, esta situación en la que se encuentra la Amazonía, que es parte de la crisis ecológica, pero él está comprometido también con el progreso de las comunidades, con una activa participación política, y me imagino que tiene que ver con su desarrollo y también con su licenciatura y desarrollo en ciencias políticas. Así que también recibamos a León con aplausos virtuales y vamos a estar muy complacidos de ir escuchando sus reflexiones en torno a las preguntas que vamos a ir desarrollando. Recuerden que la idea de estos webinars es que sea un diálogo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, tenemos nosotros el chat del grupo, así que ustedes en el chat pueden ir agregando preguntas que yo voy a ir tomando para trasladárselas a Virgil y a León, pero hoy que iniciamos este módulo de Ser Iglesia, Ser Sinodal, creo que vale la pena contextualizar, ¿no? Porque ya en el primer módulo de esta etapa de la escucha, nos preguntamos qué iglesia vivimos, ¿no? Buscando los rasgos fundamentales de nuestra identidad eclesial y donde hemos encontrado que la unidad está en Cristo. Él es el principio clave de nuestro ser como iglesia. Esta unidad debe darse en todas nuestras dimensiones eclesiales, tanto en la unidad de nuestra fe como en la unidad en la misión. De la misma forma, hemos encontrado que alcanzar esa unidad es problemático por la cantidad de conflictos que surgen en el día a día de la comunidad. O sea, de hecho, basta reunir a dos personas para tener un conflicto. O sea, ya que cada persona va a tener su propia visión de las cosas y sus intereses particulares, ¿no? Y entonces, esas propias visiones son las que generan estos conflictos, ¿no? Entonces, esa unidad es un desafío crítico. Sin esa unidad dejaríamos de ser iglesia. Por lo tanto, debemos hacer todo lo necesario para construir esa unidad a pesar de los conflictos propios de la convivencia y participación. Necesitamos aprender a vivir unidos y en comunión, especialmente en este tiempo que, como nos dice el documento preparatorio del sínodo de la sinodalidad,
El documento nos dice que este tiempo que estamos viviendo está caracterizado por cambios epocales, ¿no?, de la sociedad y de una etapa crucial de la vida de la Iglesia que no es posible ignorar. O sea, este proceso de cambio de época resulta en un cambio de estilo de vida y de la mentalidad de las personas, lo cual implica un cambio en el sentido de vida de las personas. Eso siempre ha marcado una crisis para las sociedades, para el mundo, pero también para la Iglesia, donde se han notado la riqueza y fuerza del espíritu en el florecimiento de muchas iniciativas que hoy reconocemos como experiencias de santidad. Por ejemplo, San Agustín, San Francisco, Santa Clara, Santa Teresa, Santo Domingo, ¿no?, que muchos de ellos son fundadores de congregaciones que nacieron durante los procesos de cambio de época, en el paso de la Edad Antigua a la Edad Media, o en el caso de la Revolución Francesa, que es el inicio de la edad moderna, ¿no? O sea, en esos momentos de la historia es donde hemos visto el florecer de la Iglesia. Entonces, ahora que nos ha tocado a nosotros vivir un cambio de época, también estamos viendo este florecer de la Iglesia, ¿no?, en respuesta a las necesidades de unidad de la Iglesia y de armonizar la diversidad. En su misión es que el Papa Francisco nos invita a trabajar juntos por una Iglesia sinodal, que sea comunión, participación y misión. Esta situación es la que nos plantea algunas preguntas, y aquí es donde invito a León y a Virgil a plantearnos que hemos visto que la Iglesia ha vivido distintos momentos en la historia con tensión entre esta unidad y también entre las divisiones, ¿no? Ustedes, desde su experiencia, su conocimiento, su formación, ¿cuáles son los momentos que para ustedes más significativos donde se ha manifestado esta tensión, ¿no?, esta tensión entre la unidad de la Iglesia y también la tentación de la división? Cualquiera de los dos puede compartirnos sus reflexiones. Quizás, bueno, en mi país de origen, de Alemania, ciertamente el momento de la así llamada reforma, de la división de la iglesia, que era una en dos iglesias cristianas que se confrontaron muy dolorosamente, ha sido un momento ahora como con bastante distancia de tiempo, acceso a muchas fuentes, analizar, discernir lo que ha pasado allí, y también el diálogo entre la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana. Ya, hay que decir, fue ciertamente Lutero no quiso al inicio esta división, ni se imaginó que iba a llegar a este punto. Era un hombre a quien dolían cosas que no han ido bien en la Iglesia, que eran también abusos de poder, que eran falta de coherencia en vivir el Evangelio. Él lo percibía como una ofensa a Dios, ciertas prácticas. Yo creo que si se hubiera podido escuchar más y escucharse más con esta apertura de corazón y percibir también en observaciones críticas de Lutero algo al inicio por lo menos, él quiso ayudar a la iglesia a retomar el camino de Jesús, a vivir más coherentemente el Evangelio. Hubiéramos podido evitar esta ruptura dolorosa. Después, cuando el conflicto se agudizó el lenguaje cada vez más agresivo, y allí ya también de parte de Lutero cambió el estilo de comunicación a un lenguaje también realmente agresivo, pero también de parte de la Iglesia Católica. No faltaban también respuestas cargadas de mucha carga agresiva. Entonces hemos ido de mal en peor y eso causó esta ruptura muy, muy dolorosa con las excomuniones y todo en consecuencia. Yo creo que desde esta experiencia, si la analizamos hoy, ¿qué podemos aprender? Por un lado,
cómo abrimos espacios. También justo lo estamos viviendo ahora, si quieren, de manera inicial también en el camino sinodal, así como participo en muchos procesos a nivel del Perú, a nivel de Latinoamérica, pero igual a nivel de iglesia globalmente presente. Ha salido más de una vez una gran preocupación que ustedes pueden leer en el informe de síntesis, de que muchos sacerdotes, más que obispos, sacerdotes, no participan en el proceso sinodal. Y eso causa a veces tensiones en las comunidades, donde hay hombres y mujeres, laicos, laicas, religiosas, comprometidos con el proceso sinodal y desearían de que aquí juntos podamos caminar con los sacerdotes. Y yo creo que para evitar tensiones que resultan en conflictos de confrontación, porque hay tensiones que generan creatividad, que nos mantienen en camino, que generan un dinamismo, pero hay tensiones que son dañinas y son mal llevadas. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, preguntar qué es lo que causa cierto miedo quizás o ciertas dudas, ¿qué alimenta estas resistencias de no un número pequeño de sacerdotes? ¿Qué les preocupa? ¿Qué temen? Yo creo que siempre el primer paso debe ser buscar espacios de diálogo, no juzgarnos, sino tratar de acogernos como hermanos y hermanas en la fe y escuchar al otro y discernir juntos en lo que la otra persona me dice, aunque yo quizás sienta y piensa de manera diferente sobre lo que está en debate, tomar en serio también esta persona busca vivir coherentemente su fe, ser miembro vivo de la iglesia y entonces, como escuchándonos, acogiéndonos, sin juzgarnos, podemos discernir cómo está presente el Espíritu en todos estos procesos y ayudarnos a dar los pasos necesarios a realmente caminar juntos. Eso requiere de ambas partes, de estar dispuesto a fiarse de que esto no, ni yo tengo toda la verdad, ni la otra persona tiene toda la verdad. Es el Espíritu mismo de Dios que nos quiere tocar nuestro corazón, nuestra mente, nos quiere ayudar también qué hay de verdad, de valioso, de veraz en la posición del otro, y hay que moverse interiormente, el uno y el otro, para acercarnos, acogernos, y en ello decía, no se trata de defender mi posición, sino se trata de hacer caso al Espíritu, estando presente en nuestra comunicación, en nuestra oración, en nuestro modo de tratar de entendernos, y en ello también discernir, darnos cuenta a qué Dios nos llama a los dos, a los grupos que están en tensión. Muchas gracias, Virgil. León, te escuchamos si quieres agregar algo. Sí, muchas gracias. Y yo comparto con la hermana Virgil que las tensiones pueden ser momentos de desplegar la creatividad, o las tensiones también pueden ser momentos para encerrarnos y para dividir, ¿no? Entonces esta tensión se vuelve un conflicto. Y como varias veces ha dicho el Papa Francisco, bueno, el conflicto en realidad es cerrado, ¿no? Porque no nos deja desplegar esta creatividad, esta armonía en las diferencias, ¿no? Que creo que es algo que la iglesia, pues, tiene que reflexionar bastante, tiene que meditar bastante, en el sentido de que el sentido de la comunión no es comunión entre personas idénticamente iguales, ¿no? O uniformización de todos los miembros de la iglesia, sino que se trata como el Espíritu Santo, en medio de estas diversidades, de estas diferencias que son legítimas, pues brinda esta armonía, ¿no?
Y desde un contexto, bueno, más histórico, la hermana Brígida ha mencionado, por ejemplo, lo que terminó siendo conocido como el cisma de Occidente, pero yo creo que también en la propia iglesia latinoamericana, en la recepción del concilio, ¿no? Vaticano II, recordemos que hubo muchas tensiones, e incluso se llegó a criticar a esta iglesia que optaba por los pobres, como que planteaban hacer una iglesia paralela, ¿no? Críticas que principalmente venían de la jerarquía eclesiástica y que ciertamente hirieron profundamente a la iglesia. Vemos casos en América Latina en los cuales, mientras religiosos, sacerdotes, laicos y laicas, se comprometían estrechamente, ¿no? con la vida de sus pueblos, eran muchas veces perseguidos y hasta asesinados, ¿no? por regímenes autoritarios que veían o que leían este compromiso de los agentes pastorales en términos políticos, ¿no? Vinculándolos y tachándolos de comunistas, de marxistas, etcétera, cuando en realidad se trataba de acompañar a la gente y defender. Y paralelamente veíamos que en casos pues, muy críticos como Argentina, la jerarquía eclesiástica, los obispos, pues criticaban estas medidas y se posicionaban en contra, ¿no? Ciertamente no podemos decir que esto generó un cisma, ¿no? Una separación, pero sí creo que hirió profundamente la comunión eclesial, ¿no? Digamos que por un lado la gente, ¿no? Eso quería comentar. Viri, ¿te escuchamos a mí? Yo creo también, siguiendo lo que dice León, ¿qué ha pasado en este conflicto en Latinoamérica? Porque finalmente empezó con la recepción del Vaticano II, creativamente aquí en nuestro continente, con Medellín, cuando vimos justo que para ser una iglesia que camina juntos, pueblo de Dios, porque eso fue la imagen que convocó mucho, no se usó en ese tiempo la palabra sinodal, pero la intuición ya era allá, estaba presente, que entre todos conformamos este pueblo y la iglesia se dio cuenta en Latinoamérica que había un gran número de personas, las personas que vivían en las condiciones de pobreza y pobreza extrema, como iglesia nos habíamos abierto, preocupado para hacer realmente camino eficazmente con ellos, de que haya mayor justicia, mayor acceso a condiciones de vida digna. Y cuando nace la opción preferencial por los pobres, nació desde cristianos discerniendo cómo vivía el evangelio hoy, cómo vivía con coherencia el seguimiento de Jesús. Y como dijo León, esto ha sido muy mal interpretado, pero ellos parece que se han transformado en marxistas. Yo creo que, y eso se ha repetido, yo estoy también investigando actualmente mucho nuestra relación con pueblos afrodescendientes y cómo hemos hecho lectura de sus prácticas religiosas sin preguntar a ellos. Fueron quienes no son miembros de estos pueblos y no viven esta religiosidad que juzgaron en parte muy duramente. Lo que está en la fuente de inspiración en estos pueblos. Entonces yo creo que lo que nos enseña es cuánta herida se causa cuando no sabemos primero preguntar a la otra persona qué le inspira a las otras personas. Y también partía en vez de la desconfianza y del prejuicio, partir de la confianza que las otras personas buscan también vivir coherentemente el evangelio y escuchar que inspira, por ejemplo, en la opción preferencial por los pobres, a las personas que buscan a vivirlo consecuentemente y hasta entregar su vida.
Y eso se calmó recién un poco, primero con la intervención o el discurso del Papa Benedicto en la quinta conferencia general del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe en Aparecida, 2007, cuando el Papa Papa Benedicto dijo explícitamente que la opción por los pobres es como inherente al seguimiento de Jesús. Y claro, el Papa Francisco, que lo deja muy en claro que la opción por los pobres debe estar y debe estar muy presente en el camino sinodal. No se cansa en decirlo, incluso ha insistido ahora que haya una comisión que va incluso más allá del tiempo del sínodo, que se encargue de preguntar cómo hoy, como iglesia, podemos vivir con mayor coherencia la opción preferencial por los pobres. Entonces, creo que allí la escucha mutua y el cuidarse de juzgar sin conocer bien las motivaciones profundas del otro, no escuchar al otro que piensa diferente que nosotros teológicamente, espiritualmente, nos causa heridas y también genera a veces grandes injusticias en juicios que son más prejuicios. Muchas gracias, que quiero rescatar algunas ideas claves, porque primero, lo primero que hemos visto que estos momentos de crisis, de tensión, ¿no? Para mantener la unidad de la iglesia, han aparecido en varios momentos de la historia, ¿no? No es que es una tentación actual, se ha repetido y en algunos casos se ha llegado a cismas y en otros no. Pero, pero muchos de ellos han dejado heridas. Me parece muy importante esa palabra que ha usado León, ¿no? O sea, esta situación de conflicto, cuando no es bien manejada, provoca heridas en las personas, ¿no? Me parece también muy significativo del aporte de ambos, es que esta situación de conflicto, en el fondo, se produce por que cada grupo, cada parte del conflicto, lo que busca es vivir su fidelidad a Cristo. El problema está en que se cierran en su propia visión y difícilmente se abren a escuchar la visión del otro, ¿no? Entonces, creen que el propósito de evangelizar es solamente hablar del Dios que yo he conocido. Y nos cuesta mucho escuchar al Dios que ha conocido mi hermano, ¿no? Porque cada uno ha tenido su propia experiencia en Jesús. Y justamente desde ahí es que quiero pasar a la siguiente pregunta, porque, digamos, en esta tensión, justo una premisa de la iglesia, del evangelio, ¿no? Es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Y la iglesia siempre ha dado respuesta a los desafíos de la humanidad. Entonces, muchas personas dicen, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿para qué tenemos nosotros que estar pensando en nuevas preguntas? No, de lo que se trata es de mantener lo que siempre la iglesia ha dicho. O sea, ¿es posible esto de mantenernos en las respuestas ya conocidas y no es necesario abrirnos a nuevas posibilidades? ¿Cómo ven ustedes este proceso de cómo lo experimentan las personas y dónde está cuál es la realidad de la acción de la iglesia? Cualquiera de los dos con libertad. Sí, bueno, yo creo que eh, evidentemente la verdad en Jesucristo es eterna, ¿no? Es la palabra eterna, pero creo que la iglesia no es Jesús, ¿no? Como está en la Constitución dogmática Lumen Gentium, Cristo es la luz de los pueblos, ¿no? Y la iglesia lo que tiene que hacer es fielmente, en fidelidad, reflejar esa luz de Cristo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la iglesia tiene que estar atenta, como ya lo dijo el Concilio Vaticano II,
en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, a discernir los signos de los tiempos, ¿no? Y bueno, sabemos que la realidad, en tanto concreción histórica, contingente, cambia, ¿no? Pero en línea de esta fidelidad, ¿no? A Jesús, tenemos que entrar en esta dinámica de discernir qué es lo que el Espíritu Santo, ¿no? Desde un enfoque trinitario, digamos, para que como comunidad, no solo eclesial, como iglesia, sino como género humano, cómo podemos responder en fidelidad al anuncio del reino de Jesús en las realidades concretas del hoy, ¿no? Creo que los retos que muy bien se han conversado, a los cuales se enfrentó el Concilio Vaticano II, en este llamado a abrirse a lo que en esa época se llamaba todavía la modernidad, hoy ya casi 60 años después hemos visto que las múltiples revoluciones tecnológicas, informáticas, que han tenido un impacto cultural tremendo, nos llevan a evaluar precisamente nuestras prioridades y nuestras apuestas pastorales, ¿no? Al inicio se comentaba el caso de los jóvenes. Creo que este es un buen aliciente para decir cómo podemos transmitir, cómo podemos, sobre todo antes que transmitir, testimoniar. Creo que el testimonio es importante, ¿no? Testimoniar este anuncio del reino de Dios que hizo Jesús hace 2000 años en una realidad que verdaderamente lo necesita, ¿no? En una realidad en la que vemos que el mundo está ahí en conflicto, en una realidad en la que vemos que hay un individualismo exacerbado, en una realidad donde vemos que la realización de la vida es consumir, y cuando uno consume, después tiene que votar, ¿no? Entonces, todo se vuelve, como bien ha mencionado el Papa Francisco, una cultura del descarte, donde se descartan incluso a las mismas personas, ¿no? Que no son funcionales a la sociedad. En un mundo donde vemos que incluso las instituciones tradicionales, me pongo a pensar pues desde las instituciones públicas, eclesiales, hasta las más micro, que es la propia familia, atraviesan momentos de desestructuración, pero también de reconfiguración, es decir, nuevos modos de pensar. Y esto creo que es lo que está en el fondo de muchas capas etarias jóvenes, ¿no? De lo que llamamos los jóvenes. Frente a eso, creo que sería muy ingenuo pensar de que una receta o una fórmula preconcebida para un momento específico de la historia nos puede ayudar hoy, ¿no? Entonces es cómo ser fieles, cómo ser testigos de la buena noticia de Jesús para todo el género humano hoy, ¿no? Esto como un primer apunte. Gracias. Gracias, León. Virgil, te escuchamos. Sí, gracias. Siguiendo el hilo de León, me parece importante recordar, sí, Jesús es el mismo, pero Jesús actuó desde el Espíritu de Dios y dijo, el Espíritu está sobre mí, me envía a poner en libertad a los que están presos, oprimidos, a curar, a sanar. Entonces, es un Jesús que en su tiempo dio claramente los signos. El reino de Dios se construye desde las personas puesto en los márgenes, desde las personas no reconocidas en su dignidad, heridas en su dignidad, y donde se ha oscurecido el hecho de que, como lo dicen los salmos, la vida de los pobres es preciosa a los ojos de Dios, aunque otros, usando mal su poder, maltraten y no saben respetar y valorar esta vida. Jesús, a nombre de Dios, anuncia un reino de Dios donde Dios justo quiere llegar en primer lugar, tomando partido, ser defensor de estas personas maltratadas, descartadas, marginadas. Y creo que lo que Jesús hizo en su tiempo
es un referente, este Espíritu de Jesús está ahora en nosotros y nosotras, porque eso es clave en el proceso sinodal. Hemos recuperado esta memoria de la fe que en el bautismo todos hemos recibido, todos y todas, como cristianos, el Espíritu de Jesús. Somos portadores y portadoras de este Espíritu y que impulsa hoy a nosotros a vivir lo que Jesús vivió y en lo que Jesús nos acompaña hoy, de ser hermanos y hermanas de todos, pero empezando con la gente en condiciones de mayor pobreza y mayor vulnerabilidad. Aparecida lo ha dicho para mí de manera muy bella. Aprendamos, a ejemplo de Jesús, a hacernos amigos y amigas de la gente en pobreza. Y que eso nos lleva también a descubrir, está muchas veces una pobreza en condiciones materiales, una pobreza en medios para defender los propios derechos, la propia dignidad, pero muchas veces hay una gran riqueza humana y también riqueza en la espiritualidad que estas personas tienen. Y es mi experiencia intensa también, por ejemplo, con los pueblos originarios. Y este Espíritu de Jesús también es como el mismo que actuó en Jesús, nos sensibiliza hoy a estar mucho más atentos y sensibles a los dos gritos, los gritos de los pobres de hoy y los gritos de la tierra tan empobrecida hoy. Y es un mismo y gran grito, como el Papa Francisco ha recalcado en Laudato Si, entre los pobres más explotados y maltratados está nuestra hermana Madre Tierra, tan maltratada como la tenemos. Y yo creo que el camino sinodal, el proceso sinodal, es como un momento de gracia para que aprendamos como iglesia, a ejemplo de Jesús, y inspiradas y guiadas por su Espíritu, hacernos realmente hermanos y hermanas los unos de los otros, reconocer este vínculo en Cristo que somos, pero vivirlo, y empezando con la gente que más requiere también de nuestra solidaridad, de nuestra presencia a su lado. Eso también implica saber, hay el cuidado de la casa común y que la tierra, yo creo que a veces hay un riesgo de no, leyendo los signos de nuestro tiempo, a no tomar suficientemente en serio el momento tan crítico de nuestra tierra. Hace poco estuve con científicos que uno es de Alemania, es el climatólogo Schellenhuber, que nos acompañó también en el sínodo amazónico, y es él quien ha ya no inventado, sino descrito el concepto de los puntos de quiebre. Y está muy preocupado, porque dice, aumentan los signos actualmente en nuestra tierra y muchos no los quieren ver, de que estamos acercándonos en varios lugares, entre ellos en más de un punto en la Amazonía, al punto de quiebre. Y que cuando cambia el clima en la tierra, esto va a ser problemático y muy problemático, sobre todo para la gente que ya vive en condiciones de gran pobreza, porque menos posibilidades de defender su vida y proteger a los suyos tienen, pero finalmente nos alcanza a todos. Entonces, yo creo que un camino sinodal de caminar juntos también es caminar juntos con las otras criaturas, porque somos los seres humanos que hemos tenido el poder de causar la crisis climática. Entonces también está en nuestras manos, en gran parte por lo menos, de realmente reconocer el llamado urgente, serio, de poner ahora de nuestra parte a generar modos de vivir, modos de cuidar la vida en nosotros, que es don, la vida de nuestros hermanos y hermanas y la vida de las otras criaturas, la vida en la tierra en su conjunto, como don de Dios. Y eso implica cambiar nuestros estilos de vida y ayudarnos mutuamente en ello. Pero es como decía, ya, no hay más tiempo de demorarse, de hacerlo a medias tintas. Y me parece también cuando hablamos, Gaudium et Spes llama escrutar los signos de los tiempos, tener presente, esa es una lectura profunda
no es simplemente el momento de la crisis lo que causa la crisis, sino en este escenario, ¿qué hay de buena noticia? ¿Cómo ya reconocemos al Espíritu de Dios actuando, creando, recreando, saliendo a nuestra ayuda para generar lo que el Papa Francisco en Laudato Si ha llamado una valiente revolución cultural y lo que otros llaman una profunda transformación cultural absolutamente necesaria en este momento si como cristianos queremos junto con otros, eso es de nuevo el caminar juntos con otra gente de buena voluntad en la sociedad civil, en defensa de la vida de los pobres, en defensa de la vida en la tierra. Es un compromiso muy grande en este momento que tenemos. Mirando también las generaciones futuras, van a depender de lo que hacemos hoy para que haya vida no puesta tan en riesgo, sino que las generaciones futuras también encuentren una tierra que sea realmente habitable para ellos y ellas. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Carlos, que ha levantado la mano, quiero resaltar algunos elementos de su respuesta que me ha parecido muy, muy importante. Creo que ambos han hecho referencia más a la validez de esta premisa de que el mensaje, de la unidad del mensaje de Cristo y de que ese, pero también a la necesidad histórica. Justo hace poco un compañero en otro curso lo planteaba de esta forma, ¿no? Y creo que ustedes lo han dicho de otra manera, pero lo plantea de esta forma. La mayoría de personas están preocupadas de, oye, no saques mis palabras de contexto, nos dice, ¿no? Porque si sacas mis palabras de contexto, vas a entender otra cosa, ¿ya? Pero lo que está pasando con la iglesia es que lo que ha cambiado es el contexto, ¿no? Entonces, no es que vayas a sacar mis palabras de contexto, sino que si cambia el contexto, tenemos que decirlo de otra forma, ¿no? Y me recordaba una premisa de von Balthasar, un teólogo también muy reconocido, que decía que la única manera de decir las mismas cosas de siempre en un nuevo contexto es decirlas de otra manera. Claro, y que por ahí es lo que el Papa Francisco también nos recuerda en el Evangelii Gaudium, ¿no? A veces nos preocupamos más de las formas y no del fondo. Lo que tenemos que cuidar es la sustancia, ¿no? La sustancia, el centro de este mensaje, y creo que ambos han enfatizado entonces que cómo ese núcleo del mensaje, esa sustancia, ¿no? Como le llama Francisco, tiene que responder a las nuevas circunstancias históricas que estamos viviendo. Bien. Carlos, Quizás, escuchamos tu pregunta, perdón, Virgi, creo que querías agregar algo. quizás una sola frase de querida Amazonía que me parece es preciosa y va al pelo, como decimos. Ahí el Papa Francisco nos dice, nos invita, nos llama a aceptar, yo le cito, con valentía la novedad del espíritu, capaz de crear siempre algo nuevo con el tesoro de Jesucristo. Muchas gracias. Hermosa frase, ¿no? De crear, de crear en las mismas expresiones del Evangelio, ¿no? Carlos, te escuchamos, lo que sí te pido es brevedad y puntualidad. Ok, sí, un poco, no sé si la palabra es preocupado, me llama la atención las expresiones de la hermana Weiler. Yo trabajo en varias universidades como docente de posgrado y realmente los términos que utiliza la hermana Weiler no los comparto, sobre todo en el aspecto de la sinodalidad. Quiero ser más específico. La hermana Weiler habla mucho de los pobres que son explotados, he anotado sus palabras, maltratados, marginados, y habla de una revolución cultural. Yo creo que son términos que hay que manejar con mucho cuidado. Acá en el Perú, hermana Weiler, hemos tenido una experiencia con Sendero Luminoso muy terrible. Y hay que tener mucho cuidado porque la sinodalidad habla para todos. Y cuando hablamos de la pobreza, no debemos hablar de esa pobreza que tú te refieres, sino de una pobreza espiritual. Todos somos el cuerpo de Cristo.
Y conozco mucha gente que tiene recursos que ayuda en cantidad, bastante con su plata, con su aporte, con su entrega, con su empresa. Por eso no se podría hacer acá una diferencia y menos utilizar expresiones donde todo un discurso está centrado en hablar de los pobres que, repito, explotados, maltratados, marginados. Yo creo que estamos desviando un poquito el concepto básico de la sinodalidad y lo que nos quiere decir el Concilio Vaticano II, donde como cuerpo de Cristo, todos, absolutamente todos, y tenemos que ayudar a los hermanos pobres de espíritu. Y por supuesto, contribuir, ayudar a los hermanos que necesitan, pero no utilizar esos términos que tenemos que trabajar por esos explotados, por esos maltratados, marginados. Perdóname, hermana Boiler, pero la experiencia de los años y la experiencia en el Perú es muy trágica de lo que esos discursos que Sendero Luminoso los utilizó en su momento para poder desviar lo que era el verdadero sentir de nuestra iglesia católica cristiana y orientarla como si hubiera acá dos mundos: el mundo de los pobres y el mundo de la clase media o del mundo de los ricos. No, somos un solo cuerpo de Cristo. Gracias. Gracias, Carlos. Justo esa reflexión que hace Carlos me puede servir de puente para la siguiente pregunta y donde creo que podría aprovechar para contextualizar mejor esta situación. Quizás Porque, antes, José, si me permites, está bien. antes de ir a la siguiente pregunta, quiero decir a Carlos, lo siento si quizás no he dejado suficientemente en claro, pensaba que sí lo había hecho. Primero, yo he vivido en el Perú durante el tiempo de Sendero Luminoso. Entonces, sí entiendo muy bien a lo que tú aludes. Lo he vivido, lo he sufrido. He estado con la gente muy afectada, sí, lo sé. Segundo, quizás esto no fue suficientemente claramente dicho. La palabra valiente revolución cultural no son mis palabras, Carlos. Las encuentras literalmente, búscalo por favor en Laudato Si, número 114. Entonces, por favor, no juzgues algo que yo no he dicho. Sé que Sendero Luminoso predicó una revolución sangrienta horrible. Y ten por favor también presente, yo soy de un país, Alemania de origen, que ha sufrido el fascismo y ha sufrido el comunismo, Alemania Oriental. Sé de los horrores de ambas partes. Entonces soy muy consciente y cuidadosa en el uso de palabras. Esta palabra, y cuando el Papa lo usa, no piensa él en una revolución sangrienta al estilo del socialismo. Él lo usa y si uno lee la palabra en su contexto, y eso creo que es muy importante, queda muy claro. Revolución lo usa desde el sentido originario en latín. Revolver es cambiar desde el fondo, desde la raíz, cosas. Y alude a que necesitamos cambiar el estilo de vida para que es posible mantener intacto los ecosistemas, lo que está ahora en crisis. Segundo, y eso brevemente, eso de maltratado, explotado, es igual. Cita de Laudato Si, Carlos. Anda por favor al número 2 de Laudato Si, ahí lo vas a leer. Así él dice, lo tratamos la tierra. Y que este modo de usar la tierra tiene que cambiar, tiene que parar justo para que no avancemos en la crisis climática que padecemos. Entonces, yo pido disculpas si esto no ha sido suficientemente claro y obviamente tú tienes toda la razón para superar la pobreza, pero sí, ahí insisto, sí existe una pobreza material y no solo espiritual. Tienes toda la razón de que si no cambiamos de mente y de corazón y nos sentimos hermanos y hermanas en este país y nos ayudamos, y yo sé de gente que lo hace con mucha generosidad de corazón,
no va a ser posible superar injusticias que sí existen, Carlos. Yo soy testigo de ello porque estoy en contacto con gente que sí viven en pobreza. Hermana, perdóname, pero creo que estás sacando de contexto y estás utilizando solamente la explicación al concepto de revolución cultural. Pero en los otros términos, en los otros conceptos, ha sido muy enfática en recalcar en varias veces que los explotados, maltratados y marginados. Es por ello que te recomendaría que hay que usar con mucho cuidado esos términos y no seguir dividiendo más al cuerpo de Cristo, que somos todos. Sí, con esto estoy de acuerdo. Eso por una parte. Y por otra parte, no solamente hablar del Perú. En Alemania y en todos los países en este momento del mundo hay esas diferencias, hay ese maltrato, Sí, hay ricos, hay pobres, hay gente que tiene empresas de grandes empresarios que explotan a la gente, como tú lo dices. Entonces no podemos contextualizar que es un problema solamente del Perú, es no, solamente de no. la iglesia acá en el Perú. Sí, eso, También he vivido de muy de cerca el terrorismo, lo he vivido tremendamente de cerca. Muchos compañeros, muchos amigos fallecieron por culpa de los terroristas sí. y por eso que me tomo el atrevimiento de aclarar y decir, no confundamos el concepto de la sinodalidad con generar ese distanciamiento o esa sensación de que hay unas personas que explotan a otras y maltratan a otras. Acá yo creo que estamos saliendo del contexto. Gracias. Creo que A ver, hay que solo como una frase más. Yo no, Carlos, estoy muy de acuerdo contigo. Yo no he querido decir que hay que diferenciarnos de manera riéndonos, pero que hay prácticas que no respetan la dignidad de la otra persona, lo que se llama con explotación. O hay a veces prácticas. Yo he estado cerca de gente que lo han tenido que sufrir. Esto no son todos, ni aquí ni en otras partes, pero yo creo que también hay que encarar la realidad. Y cuando el Papa Francisco, y yo no lo hago solo, habla de personas descartadas en este mundo, yo también he estado en el África y he visto las realidades a veces muy fuertes humanamente. Y hay personas que maltratan a otras personas, no lo hacen todos, no es, yo no caigo en decir todos de una clase lo hacen siempre con los de la otra clase. No, ahí tienes toda la razón. Hay también muchas prácticas de solidaridad que justo tenemos que alimentar porque a esto como cristianos estamos llamados a generar vínculos entre nosotros y a más allá de etnicidad, de clases sociales, todos, como tú has dicho, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Con esto estoy muy de acuerdo contigo. Pero esto incluye también una conversión donde estas prácticas hacen falta y a veces hacen falta, ¿no? A eso voy, ¿no? Y eso es parte, sí, de la sinodalidad, porque eso tú encuentras en la síntesis del informe, en el último informe de síntesis de la segunda sesión, donde se dice claramente que una iglesia sinodal tiene que ser una iglesia profética al lado de las personas que viven en condiciones de pobreza, de marginalización, y hay que superar las causas, ¿ya? Pero entre todos y todas, ahí estoy muy de acuerdo contigo. justamente, prefiero recordarles a todos que, por eso, en la estructura del curso, tenemos estos webinars, ¿no? Donde reflexionamos, hablamos juntos y luego vienen los videos donde vamos estructurando lo que aquí se va diciendo, porque ese es el camino de reflexión. Incluso nosotros estamos haciendo aquí el intento de poner en práctica la conversación espiritual, ¿no? Que tiene un proceso, que tiene una lógica que, bueno, como en el curso lo vamos a trabajar después, pero nosotros en esta metodología que le hemos dado a la estructura del curso, ya tiene esos elementos, ¿no? Entonces, es natural y es propio que estos webinars sean provocadores. Y justamente yo por eso quería tomar lo que Carlos nos había compartido, y creo que ha sido importante que él enfatice que es lo que él siente y cómo él lo ve. Entonces, y que tiene que ver, como decíamos en un momento, que todo en esa búsqueda de cada uno de nosotros
de ir escuchando y de poniendo en práctica la fidelidad a Jesucristo, ¿no? Ahí es donde justamente estamos apuntando todo, ¿no? Y en esta experiencia de la iglesia, así como Jesucristo en su momento significó un quiebre con la religiosidad de su tiempo, o sea, los santos de la iglesia también lo han significado, ¿no? O sea, justamente por eso fueron, hoy día la iglesia los reconoce como modelo, porque ellos fueron un quiebre dentro de sus contextos. O sea, es el proceso de quiebre que a muchos de ellos les costó la Pascua, a Jesucristo, a muchos santos, y si no fue la Pascua es total como la muerte en el martirio, pero a muchos santos también les costó la persecución, ¿no? Deberíamos asumir que esto es natural, que así es, y como que, digamos, esperar que eso es lo que se tenga que vivir siempre, o, o hay otras formas también de poder ser iglesia y buscar esta innovación y transformación, pero sin tener que exponer a las personas a esta persecución, martirio. Bueno, em, quizá eh, yo preparé unas láminas, pero era para otras preguntas, pero creo que esta lámina me puede ayudar un poco. Em, Así que quizá voy a compartir pantalla. Estás como coanfitrión, así que puedes compartirla. Sí, aquí creo que sí lo pueden ver. Creo que sí lo pueden ver, ¿no? Sí, 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 lo estamos viendo. Ok. Sí, justo yo creo que algo fundamental es el seguimiento de Jesús, ¿no? Y como la hermana Virgi ya lo había mencionado, hay que recordar que la misión y la vocación de Jesús fue auténtica, que fue fiel al anuncio del reino, que fue la centralidad de su predicación y que no tomó posición por ningún partido de la época, de los que había, no tomó partido ni por los fariseos, ni por los saduceos, ni por los esenios, ni por los celotas, pero sí tomó una postura firme por aquellos que eran considerados marginados, descartados, pecadores y pobres, en medio de la sociedad de su época, ¿no? Que era muy estamental, ¿no? Y yo creo que actualizar eso en un país en el que, como hemos visto recientemente, casi el 30% de la población padece o sufre de pobreza monetaria, es decir, una persona que viva con menos de 430 soles mensual y las implicancias que tiene eso, y que sumado a esto, la, entre comillas, clase media, en realidad no es clase media porque una persona que supera por un sol estos 440 soles, no podemos decir que ya no es pobre, ¿no? Entonces, creo que esto nos ayuda un poco a actualizar. Ojo, solo estoy tomando en cuenta pobreza monetaria, pero esto evidentemente tiene consecuencias en las múltiples dimensiones de la persona humana, ¿no? Pongámonos a pensar en educación, salud, vivienda, alimentación, niños que padecen anemia. Entonces, actualizar eso, seguir a Jesús hoy es verdaderamente interpelante, ¿no? Gente que muere de hambre, gente que padece de frío, evidentemente hay una dimensión, creo que también nos mueve en nuestra espiritualidad, porque seguimos a Jesús, estamos contra estas manifestaciones que evidencian antirreino, ¿no? Es decir, lo que está contra el reino de Dios. Y por eso es que yo
quisiera muy brevemente para esta parte mencionar que el reino de Dios nos manifiesta un Dios de vida y que tiene entrañas de misericordia. Es un Dios que actúa, ya está actuando, pero ¿dónde? En lo escondido, en lo débil, que no se impone, sino que invita. Y esto, como ya lo había mencionado el teólogo Pagola, ¿cómo se puede traducir, no? Porque si muchas veces manifestamos el reino, puede haber personas que no lo comprendan, ¿no? Digamos que estén ubicados fuera de nuestra comunidad eclesial. Entonces se traduce en una sociedad estructurada de manera justa y digna para todos, tal como la quiere Dios. ¿Cuál es la sociedad que Dios quiere, no? Cuando Dios reina en el mundo, cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino, lo que pedimos es una humanidad que progrese en justicia, en solidaridad, en compasión, en fraternidad y en paz. Pero esto también lo conecto yo con algo que es parte del discipulado, ¿no? Del seguimiento de Jesús, y es el camino de la cruz. Pero quiero que lo entendamos bien. No quiero decir que el camino de la cruz sea la aceptación casi derrotista del sufrimiento, ¿no? Quiero dimensionar este acontecimiento de la cruz de Jesús en el amor entrega, ¿no? Un Jesús que está en la cruz no por la fuerza de los clavos, sino por la fuerza de su amor. Y esto implica negación de sí, negación de uno mismo, entrega desde el servicio, lo cual muchas veces carga con contradicción y también con escándalo, ¿no? En un mundo en el que existe la imposición, la cruz es motivo de escándalo. Y entonces yo quisiera terminar esta parte con que el reino de Dios tiene que ser el criterio de discernimiento para todo cristiano, para su vida y para su vocación. Y para eso es importante que siempre volvamos al Dios de Jesús, al Jesús que está en los evangelios. Gracias. Gracias, León. Birgit. Prácticamente seguía lo que ya León dijo. Me parece, por ejemplo, en las bienaventuranzas, Jesús, o se plasma lo que para Jesús era el corazón del reino de Dios, actitudes, prácticas, y que no se trata de buscar el conflicto por buscar el conflicto o por dividir. Yo creo que ahí tiene mucha razón Carlos, sino se trata de buscar vivir con coherencia lo que son valores del reino. Y valores del reino tienen que ver con reconocer a la otra, al otro como mi hermano, también querido y amado por Dios. Y Jesús vive esta opción preferencial por los pobres en primer lugar. Y con esto ya se dijo, y creo que es importante aclararlo una y otra vez, no quiere decir que Dios ame menos a los demás, pero con su amor está en primer lugar solidario al lado de quienes más necesitan también del amor, de la solidaridad, para que puedan vivir en condiciones como Dios lo desea para cada ser humano. Y es el amor que ha movido a Jesús a vivir, salir hacia la gente en pobreza en su tiempo para vivir solidaridad. Y justo este viernes vamos a celebrar la fiesta del corazón de Jesús, y creo que es esto, nos recuerda el corazón tan grande que Dios tiene para cada uno, para cada una de nosotros, y es vivirlo, hacerlo sentir a las personas, y eso es justo a las personas que, ya, por también a veces falta de justicia, estructuras existentes que no son justas, no son todas, pero hay mecanismos que hace falta mayor cuidado en mayor justicia en el campo de la educación de calidad, el posible acceso a una salud de calidad, por ejemplo, donde se juega muchas cosas importantes de la vida de las personas. Ahí estamos llamados y llamadas a ayudar a que esto se genere, porque afecta la vida de la gente en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Entonces, yo creo que es desde este corazón de amor, uno siente, uno no puede quedar indiferente, donde gente padece situaciones que con mayor amor, solidaridad, que ponemos todos cuidando la vida de mutuamente, el uno y el otro, se podría cambiar, superar. Y a mí me duele, por ejemplo, que ha aumentado significativamente el número de niños y niñas en nuestro país con tuberculosis. Estamos volviendo a ello y lo sé también por la red Fe y Alegría de colegios que justo están en sectores donde hay gran pobreza material para ofrecer una educación de calidad a estos niños y niñas. Aumenta el número de niños que vienen sin desayuno al colegio y aumenta el número de niños que ya de nuevo son anémicos, entonces tienen dificultades para concentrarse y esto influye en el rendimiento escolar ahora, hoy en día, cuando habíamos estado en condiciones mejores. Entonces yo creo que esto nos convoca a una solidaridad al ejemplo de Jesús, desde este corazón que ama y donde cada persona tiene lugar en este corazón y es amado con el mismo amor y cuya vida vale de la misma manera en los ojos de Dios. Muchas Recordando, gracias. recordando quizás de Bartolomé de las Casas, que tiene esta bella frase que de los más pequeños Dios tiene la memoria más viva y nos recuerda por amor que recordemos también con amor y actuemos con amor. Muchas gracias. Creo que es importante esta recuperación que hacen ustedes. Creo que la Pascua está asociada a la buena noticia. O sea, el Evangelio como buena noticia, pues efectivamente, pues tiene que ser una buena noticia para la situación que está viviendo cada persona, ¿no? Y la mayoría de personas en nuestro país, lo que viven a diario es la marginalidad, la pobreza. La gran mayoría de personas es lo que les produce estas situaciones de muerte cotidiana, ¿no? Entonces, ahí es donde nuestra búsqueda de llevarles el reino como buena noticia, ¿no? Es que va creando este proceso que expone muchas veces a las personas a esta persecución, a esta Pascua, ¿no? Ah. José, tú tienes tu micrófono apagado. Pero sí, sí, gracias por avisarme. Justamente en esta búsqueda de consistencia y de fidelidad al mensaje de Jesús, es que nos vamos dando cuenta que hoy, en nuestro tiempo, con la democratización de los medios de comunicación social, ¿no? Hoy día, claro, se habla de democratización porque hoy día muchos tienen la oportunidad de anunciar sus mensajes, de decir su visión, de cómo ellos lo ven, ¿no? Y entonces, claro, pero eso también ha generado un bullicio, ¿no? Ha generado que tantas voces hablando, es difícil, o sea, genera esa dificultad para escucharnos, ¿no? ¿No? Entonces, no podemos caer también en el juicio o en la tentación de solamente escuchar a quienes gritan más fuerte, ¿no? ¿No? Sino también debemos escuchar justo a los que tienen menos voz. Y ahí es donde se va haciendo complicado este proceso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ustedes consideran más importante para dar pasos en este camino de la escucha dentro de la iglesia? O desde la iglesia, porque no es solamente escucharnos entre nosotros, sino también escuchar a la sociedad, escuchar a las personas del mundo, ¿no? O sea, ¿qué consideran ustedes lo más importante para dar pasos en esta actitud, en este camino de escucha? Bueno, em, yo creo que ciertamente el contexto en que vivimos de atomización, de fragmentación de los grandes medios de comunicación de masa, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Pongamos a pensar TikTok y todas las redes sociales que se conocen, que son usadas diariamente por las personas,
corren muchos riesgos en el sentido de que parece que estos discursos, muchas veces mayoritarios y que se asumen a ver, ¿cómo explicarlo? Que se asumen como lo culturalmente aceptable, ¿no? Eh, pueden ser, digamos, asimilados por las personas como la verdad. Esto corre un riesgo muy, muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quedamos con estos pequeños discursos que incluso pueden atentar contra las personas, ser discursos totalmente contra la dignidad y los derechos inherentes, y se impone el peligro de la tiranía de las mayorías, ¿no? Y creo que la sinodalidad es otra forma de pensar la dinámica de la comunión eclesial. Y creo que precisamente estos discursos, estos medios de comunicación, este TikTok, Twitter, Instagram, etcétera, lo que hacen es discurso, hablar, ¿no? Comunicar. Lo primero que haces es el habla y el otro es simplemente un receptor. La cuestión es en una dinámica verdaderamente sinodal, se da espacio a la escucha, se da espacio también y tiempo para el discernimiento en comunidad, lo cual rompe un poco con este patrón muy individualista, ¿no? Porque cuando uno está frente a una pantalla, es la pantalla y uno. Entonces, quizá en esto pueda profundizar más la hermana Virgi, como especialista en el sínodo, pero creo que sí hay que tener mucho cuidado con estos discursos que se nos venden y que nos sugieren cosas y que no nos dejan, digamos, reflexionar activamente, no nos dejan confrontarlo con la realidad, ¿no? Y creo que la sinodalidad, si bien es un ejercicio eclesial de discernimiento, también tiene que ser valorado en una sociedad, digamos, la iglesia mirando hacia la sociedad, en el cual priman las polarizaciones, las fragmentaciones, el no diálogo y la imposición de ideas. Y eso lo podemos ver en todo nivel. Gracias. Gracias, León. Birgit. Yo he experimentado esto muchas veces realmente también como una bendición cuando practicamos la escucha profunda a las otras personas en el proceso sinodal. Hay realmente un salir de uno mismo y se genera un nosotros, porque uno se escucha mutuamente y uno percibe en ello que el Espíritu está presente, uno corazones. Nos ayuda a sentirnos como hermanos y hermanas verdaderamente en la fe, comprometidos juntos en seguir el camino de Jesús y vivir para el reino de Dios y sus valores. Y también ayuda a uno a darse cuenta, yo necesito la voz de mi hermano y de mi hermana en el discernimiento. Yo sola no lo puedo, sino es algo que es una búsqueda espiritual común. Y creo que eso es algo también muy bello, porque genera de nuevo un nosotros. Realmente el camino de la fe se hace en comunidad, nos necesitamos mutuamente, ahí actúa Dios con su gracia, también a través de mi hermano y a través de mi hermana. A la vez requiere también momentos de oración personal, justo para preparar el corazón, que yo con apertura puedo escuchar a mi hermano y a mi hermana. Y por el otro lado, yo creo que también lo que estamos aprendiendo en este proceso, darnos mutuamente la oportunidad de aclarar cosas, como ha pasado ahora. Fue muy importante que Carlos diga cómo él lo había escuchado y a la vez yo pude compartir con él lo que quise decir y en lo que yo no me he encontrado en lo que él ha escuchado, pero también
aprendiendo, entonces yo tengo que también hacer el esfuerzo de decirlo de un modo que quede claro para él, y así que nos encontremos lo que quizás al inicio parece un modo muy diferente de ver la realidad. Podemos ver cuando podemos tener la paciencia de escucharnos con paciencia y con apertura, donde hay más en común de lo que quizás al inicio apareció, sea así. Y por eso también agradezco a Carlos que podíamos tener también este modo de intercambiar, porque eso fue mi experiencia también en el proceso sinodal, que se han dado momentos como este que ayudaron a aclarar, a acercarse, que a veces quizás diferencias que parecían nos separan no necesariamente son así. Pero eso es todo un trabajo paciente también en nuestras relaciones. Y creo que es por ello también que yo siento desde mi corazón al otro como mi hermano y mi hermana, también implica un trabajo afectivo de acercarnos, de tratar de comprendernos más profundamente y también de acogernos como hermanos y hermanas verdaderamente. Muchas gracias. Y creo que es importante, entre lo que ustedes han dicho, como cada uno de nosotros aporta lo mejor que tiene. Mm. Entonces la escucha es buscar en el otro justamente la novedad, el aporte que hace, que generalmente va a ser distinto a lo que yo puedo aportar, ¿no? A veces tampoco yo le puedo pedir a los demás que digan lo que yo quisiera decir, ¿no? O sea, justamente ellos dirán lo que a ellos les corresponde. Y entonces creo que la riqueza de la escucha o sea, de alguna manera, creo que está en disposición, búsqueda. Justo entre los comentarios que hacen los participantes aquí en el chat, mencionan que esto implica un proceso de conversión, ¿no? Y es un poco lo que está causando dificultad. Se me va el nombre de nuestra compañera que ha puesto acá su comentario, Sofía. Dice que justamente a algunos sacerdotes no les gusta hablar sobre la sinodalidad, o mejor, no les gusta comprometerse porque requiere una conversión profunda desde el Sí, Espíritu de Dios y no es fácil para todos, sí, sino que es un proceso de crecimiento en la fe, ¿no? sí, Entonces, claro, esa conversión es la que, digamos, sería una necesidad para abrirnos a la conversión, para poder escuchar con disposición, ¿no? Y justo quiero tomar eso como pie porque al inicio del proceso sinodal, muchas personas manifestaron su temor, ¿no? A que al abrir una discusión sobre tantos temas polémicos que se dieron y donde cual se daba voz a personas que ellos sabían que piensan distinto a mí, ¿no? Entonces, va a crear mucha confusión. O sea, era un miedo que si habla el otro que piensa distinto a mí, entonces ahora, lo cual tampoco significa, o sea, de este temor que el temor era de que con la voz de otros, que la iglesia terminara tomando decisiones contrarias a la verdad de Jesucristo, ¿no? Creo que es un temor válido, y insisto, ¿no? Que es porque estas personas siguen buscando la fidelidad a Jesucristo, la fidelidad al Evangelio, ¿no? Pero entonces, dentro del proceso sinodal, de lo que ustedes, como miembros de la iglesia y como con personas comprometidas con el proceso sinodal, ¿no? ¿Qué, este, ¿Cómo se ha cuidado en el proceso sinodal para asegurar que la iglesia mantenga su fidelidad al Evangelio, ¿no? ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué es lo que se está haciendo para asegurar que en medio de todo este bullicio y de tantas voces, la iglesia se mantenga firme en, en la experiencia de Jesucristo? Bueno, lo que se ha intentado desde el inicio y se sigue intentando ahora, y estamos ahí aprendiendo entre todos, que realmente lo vivamos como un proceso de fe, de espiritualidad, donde no es un proceso de quién gana con su opinión, modo de pensar sobre quién.
no hay ganadores ni perdedores, sino que es como Dios nos invita a todos y todas de entrar en este proceso y de fiarnos de que su espíritu actúa en el corazón, en la conciencia de cada uno que participa y también en nuestras interacciones, cuando respetuosamente compartimos, incluso en lo que pensamos diferente, pero si lo hago con respeto y también sé que yo solo no poseo la verdad, sino también en lo que tengo que buscar, verdad, y también lo que me inspira, lo que nos inspira en lo que dice la otra persona, que quizás parte de una posición diferente de la propia, eso nos recuerda que es otro modo, es realmente un modo desde la fe, de querer ser dócil al Espíritu que actúa en medio de nosotros y de nosotras, y no desde lógicas de poder, quién gana sobre quién impone su opinión sobre quién. Eso no. Yo creo también estamos aprendiendo a avanzar en donde hay puntos de debate. Bueno, recordemos, nuestra iglesia tiene una antigua tradición, las disputaciones, pero las disputaciones en el tiempo medieval tenían una regla ética. Quienes estaban en disputación tenían que respetar que es una búsqueda común de la verdad. Entonces, uno tenía que preparar sus argumentos y muy bien, y saber sustentarlos, pero también tenía que abrirse a qué de verdad reconozco, descubro en lo que es la posición de la otra persona y acercándose sabiendo que es una búsqueda común de la verdad aquí, que Dios nos quiere manifestar, nos ayuda a ver en mayor profundidad sobre temas cruciales de la fe. Entonces, yo creo que es también un aprendizaje, pero como camino espiritual y no como un camino con lógicas desde el poder y lógicas yo quiero justificar lo mío frente al otro. Y con ello creo que se vincula lo que León nos ha dado como casi como aviso, como advertencia, y lo que el Papa Francisco ya recalcó también en Querida Amazonía. Creo que un buen camino sinodal requiere una actitud contemplativa. Contemplar la realidad, contemplar mi realidad interior, pero contemplar también la realidad exterior, dejarme tocar por lo que sucede y discernir junto con otros en lo que sucede en nuestro mundo, a qué nos llama Dios, ¿no? Para seguir fielmente el camino de Jesús, para vivir según los valores del reino. Tengan ustedes, filipenses, las mismas disposiciones de Cristo Jesús. Yo creo que eso buscamos, vivir en el día a día, en un camino sinodal y donde nos necesitamos mutuamente como hermanos y hermanas en la fe para vivir esto a cabalidad. Y esto a la luz también, yo creo que de esta opción preferencial por los pobres con las explicaciones que hemos dado, ya, porque es desde la amistad con los pobres, Jesús nos ayuda a todos a crecer en solidaridad y a no olvidarnos de nuestros hermanos y hermanas que más también en este momento, como dijo Carlos, en los diversos contextos, porque las desigualdades en estas sociedades están aumentando en prácticamente la gran mayoría de las sociedades a nivel mundial y con consecuencias penosas para muchas personas que no tienen los medios suficientes para poder vivir en condiciones más dignas de un ser humano y también más seguras. Y que esto sí nos pide también, si hablamos de caminar juntos y juntas en la fe, a ejemplo de Jesús, esto no nos puede dejar como indiferentes. Y justo creo que también de allí hay la posibilidad en caminar juntos sinodalmente de colaborar, de ayudarnos mutuamente, de aprender también desde los diferentes saberes que podemos aportar
ayudarán a generar desde la fe y con la ayuda de Dios un mundo más justo, más humano. Creo que lo que está en juego en este momento, en este mundo, es humanidad. ¿Ya? Tratarnos realmente con humanidad y con ello también cuidar la casa común con todo lo que está en juego cuando se nos derrumba. Y la casa común que es un don de Dios que nos ha confiado. No somos dueños, se nos ha sido confiado para el bien de todos y todas, lo que necesitan para vivir. Gracias, Birgit. Leo, escuchamos. Gracias. Sí, en la línea de la hermana Birgit, yo creo que el ejercicio de virtudes que hoy son muy escasas, ¿no? Por ejemplo, la paciencia, por ejemplo, también la valentía, ¿no? En el hablar, pero al mismo tiempo la prudencia que se tiene que tener para no ver al hermano como un contrincante, ¿no? Y creo que la sinodalidad, eh, en la medida de que es un ejercicio eclesial de discernimiento en el que todos y todas participamos como miembros del pueblo de Dios, ¿no? De la iglesia que es misterio, pero también que es pueblo de Dios, peregrino en la tierra, nos lleva a valorar la diversidad, ¿no? De los miembros del pueblo de Dios. Y creo que valorar es ver el rostro del hermano, implica también tocar su carne, y con esto quiero decir tocar su realidad, y realidades que son críticas, que son agudas, que son contrarias a cualquier proyecto de, al proyecto del reino. De la gloria de Dios es que el hombre y evidentemente la mujer viva, ¿no? Yo sí quisiera rescatar esto, de que este proceso sinodal es una gracia para la iglesia, que ya bien lo ha explicado la hermana Virgi, y que este proceso sinodal nos permite también profundizar en una serie de preocupaciones que se reflejan en los documentos que ha publicado el Papa Francisco, ¿no? La hermana Birgit ha enfatizado bastante en la encíclica Laudato Si. Es importante comprender el contexto crítico, y cuando decimos crítico hay que asumirlo como tal, y que está atravesando nuestra casa común, esta tierra que es un don de Dios, y que por políticas, por economías, por intereses y también por ideologías está siendo destruida. Y con eso se destruye también la vida de muchas personas, ¿no? Así que dimensionemos que es nuestra casa. Y el otro aspecto bueno, yo como politólogo, como le dicen a los que han estudiado ciencia política, Fratelli Tutti, que es la otra gran encíclica del Papa, creo que en un mundo lleno de sombras como el que vivimos diariamente, sobre todo en la política, que es muy importante porque en ella se expresa el poder, ¿no? En el rostro más a veces brutal, lo que el Papa nos dice es, si vamos a hacer política, hagamos una buena política. Porque hace casi 100 años, Pío XI es la forma más alta de la caridad cristiana, del amor cristiano. Entonces, esto tiene serias implicancias para la vida de todo cristiano y cristiana, miembro del pueblo de Dios. Entonces, creo que los acercamientos que la hermana Virgin ha estado dando a partir del sínodo, creo que nos ayudarían bastante a revitalizar nuestras iglesias locales, ¿no? Dependiendo, bueno, de las realidades pastorales en las que cada uno de ustedes está. Así que, bueno, intervención.
Muchas gracias, León, Birgit. Yo en esta pregunta, al escucharlos iba recordando, y creo que un factor importante, ahí pongo yo mi granito de arena, y yo recordaba que inicialmente el sínodo de la sinodalidad fue planeado para 2 años, pero justo cuando ya entraron en materia y vieron lo que se venía, esto de ninguna manera se hace en 2 años. Entonces yo creo que un requisito también que es importante es el tiempo. Mm, Porque para escucharnos, para dar la mm, palabra, para mm, discernir, para orar, o sea, se dice que hoy día uno de los bienes más escasos es el tiempo, porque todos mm, andamos con que no tengo mm, tiempo, ¿no? mm, Entonces creo que una condición necesaria para vivir la sinodalidad es dedicarle tiempo, escucharnos, discernir, organizar, planificar, abrirnos, o sea, y creo que los dos han coincidido y han enfatizado mucho que la sinodalidad es un proceso de fe. Es un proceso del espíritu entre nosotros, ¿no? Así que si eso está ahí, pues vamos a llegar a esta fidelidad a Jesucristo, ¿no? Que es nuestra mayor inquietud y preocupación. Les agradezco a ambos todos sus aportes. Ya nos hemos excedido en el tiempo, pero creo que ha sido muy rico. Y yo quiero leer un par de comentarios de nuestros participantes, donde nos comentan, por ejemplo, María Valdía dice que la sinodalidad es tener, o sea, como actitud, ¿no? Ella respondía también a esta última pregunta, nos decía, es tener el corazón dispuesto, abierto a escuchar cada necesidad, porque allí es donde se encuentra la pobreza de amor y de espíritu, pues al sanar ello, el resultado de cambio y salir de ambas pobrezas, tanto material como espiritual, está en ser caritativo y misericordioso con nuestros semejantes, ¿no? Y Osvaldo y Pilar, una pareja que están participando aquí, pues dice que ellos por primera vez están escuchando y hablando de esta sinodalidad y están sorprendidos por la forma y el contexto en cómo se lleva, cómo se está haciendo vida en la iglesia, ¿no? Y que esto es una expresión del amor sincero y puro de Dios, ¿no? Y que están aprendiendo mucho en este espíritu. Bien, entonces, nuevamente, Birgit y León, muchas gracias por sus aportes, a todos quienes han estado esta noche con nosotros, muchas gracias por estar aquí. Ahora nos vienen 3 semanas más de videos asincrónicos. Ustedes ya saben la dinámica, un video por semana y luego tenemos un trabajo que puede articular lo que compartimos en cada uno. Pero antes de despedirnos, les pedimos que si pueden, abran sus cámaras para tomar algunas fotos de todos los que hemos estado en la Sí, por sesión, favor, ¿no? encienda su cámara para tomar la foto. mm. ¿Sí? Para, para pasar las listas, y decir presente aquí en esta sesión. ¿Mm? Perfecto. Yo les pediría que para el próximo webinar, por favor, coloquemos nuestros nombres completos para poder al final tomar lista. ¿Sí? Vamos a ver. Aún quedan cámaras apagadas. Por favor, encendamos nuestras cámaras. Solo tomarán unos segundos para tomar la foto de rigor y luego pueden apagarlas. Muy bien. Diana, Marilú, Giovanna, Flor, Osvaldo y Pilar, José Luis, José Espinosa, iPhone, Almendra, Milagros. Sí, bueno, con los que estemos. Vamos a ver, a ver. Pongamos nuestra mejor sonrisa. Muy bien. A ver, 1, 2 y 3. Una más por si acaso, por si es que alguien se movió. Muy bien. 1, 2, 3. Muy bien, muchas gracias por todo, por su atención y su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Yes. Fue un placer verlos, gracias.
Gracias, gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias también, Carlos. Gracias a ti. Buenas Gracias, noches. Pastor. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.